Nomás porque estamos empezando, Pandemonium significa muchas cosas. Puede ser todo, puede ser cada uno, puede ser todos y cada uno. Pandemonium. Vocablo proveniente del griego pan, todo. Y daimonion, espíritu. Es decir, todos los espíritus. Pandemonium es un ejercicio de reflexión comunitaria acerca de los procesos sociales y cómo han sido modificados por la pandemia de COVID-19 que vivimos y nuestras perspectivas hacia este futuro próximo incierto conocido como la nueva normalidad. Pandemonium. Pero también otra de sus acepciones puede ser un debate que se da cuando se juntan a discutir ángeles y demonios. Buenas noches. Ya vean. Buenas noches. Estamos empezando el Pandemonium de este 19 de febrero. Pandemonium, bueno, es un programa que hacemos de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que hoy está haciendo un enlace de lado a lado del país. Ahorita Miguel nos va a platicar más de quién es nuestro invitado y por dónde vamos. Gracias por estarnos escuchando, por vernos. Este programa se hace desde San Cristóbal de las Casas, por lo general en las instalaciones de Kinoki Foro Cultural Independiente. Sale por Kinoki Media, las redes de Kinoki Media, la fanpage de Pandemonium, la fanpage de Facebook de Kinoki, también a veces por el canal de YouTube, si no hoy saldrá mañana o después. También nos retransmite la radio comunitaria de San Cristóbal de las Casas, la frecuencia libre que suele estar en el 99.1 y ya. Le agradecemos mucho. La semana pasada salió una reseña sobre este programa en Chiapas Paralelo, un medio independiente de este estado, una muy bonita reseña sobre el programa pasado, y le agradecemos mucho a Chiapas Paralelo que esté apoyando esta iniciativa de información y de testimonio y de esfuerzo de la sociedad civil, de las y los ciudadanos que hacemos este programa. Bueno, buenas noches, esto es el Pandemonium. Paso la palabra a Miguel para que empecemos con el programa. Adelante, Miguel. Hola a todos, buenas noches Leo, buenas noches Abraham, y el día de hoy tenemos a Beto Terco en los controles. También es una conexión, también estamos desde Torreón, Coahuila, nos están coordinando, y tenemos un invitado muy especial. El día de hoy va a estar con nosotros Dante Bacarreza, que en un momento se presenta y lo presento, y pues ya empezó el Pandemonium, y pues nos encontramos en este momento aún navegando por el episodio 14. Llegamos al quinto capítulo de este episodio, que en cada momento pues se están sumando más y más interesados en participar, en que no se queden voces fuera, en el cual estamos hablando del personal de salud como individuo ante la pandemia por la COVID-19. ¿Sí? El programa, el conversatorio de Pandemonium, ¿sí? Es una experiencia en la que estamos hablando con los diferentes actores de la sociedad desde todas las trincheras en las que se afronta esta situación, ¿sí? Desde las familias, desde las aulas, ¿sí? Desde los consultorios de los psicólogos, desde los líderes espirituales, religiosos, etcétera. Hemos pasado ya por varias experiencias, y hemos platicado también con el personal sanitario en un inicio desde el punto de vista de su papel, ¿sí? Como personas a cargo de los enfermos, o personas a cargo de la planeación, y qué cosas nos recomendaban a nosotros como ciudadanos, y hablando de la experiencia más desde su personaje,
de personal de salud. En esta ocasión, en este episodio, continuamos platicando acerca de la experiencia del ser humano, ¿sí? De la persona que está parada frente a esta situación, cómo lo vive detrás de la mascarilla, detrás de la careta, cómo lo vive ante su familia, cómo nos estamos viendo a nosotros mismos. Abraham mencionaba que la pandemia nos pone ante el espejo, ¿no? Desde los primeros episodios, y cómo nos estamos asumiendo nosotros ahora y qué nos planteamos acerca de nuestra realidad. Entonces, para el episodio de hoy tenemos a un invitado muy especial, Dante Bacarreza, que además es un amigo muy querido en lo personal. Dante está desde la ciudad de Tijuana, en Baja California, y pues juega un papel también en la atención de la COVID, que ya nos platicará ahora que se presente, pero pues más allá de su papel profesional, también queremos platicar contigo, Dante, acerca de esto, de cómo ha sido tu experiencia como personal de salud, cómo ha sido la experiencia de tus compañeros, ¿sí? Y en este primer bloque, pues que nos narres tu testimonio acerca de qué has aprendido como trabajador de la salud acerca de ti mismo, de la circunstancia que te rodea. Y bueno, antes de dar la palabra, pues simplemente aclaramos que este conversatorio, además de llevarse a cabo en vivo, con o sin detalles técnicos, quedará grabado y se retransmitirá tantas veces sea necesario. Entonces, adelante, Dante, con todo el agradecimiento. Gracias por estar aquí, y el micrófono es tuyo para que te presentes y nos comentes tu testimonio de esta primera fase de la pandemia, estos meses. Adelante, Dante. Hola, buenas noches, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Leonardo. Gracias, Abraham. La verdad, pues es un gusto participar con ustedes. Hemos seguido algunos de los capítulos o de las sagas que están retransmitiendo ustedes. La verdad, pues estoy muy honrado de estar acá con ustedes, ¿no? Mi nombre, pues, es Dante Bacarreza Nogales. Yo nací en La Paz, Bolivia, nada más como a 15,000 kilómetros de acá de Tijuana. Es una ciudad que está a 3,660 metros sobre el nivel del mar, y pues estudié la carrera de medicina en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Después hice pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México, y posteriormente me quedé a hacer la subespecialidad de gastroenterología pediátrica, ¿no? En el año 2009 llego a Tijuana y empiezo a trabajar en la clínica número 1 del Seguro Social, donde estuve 6 años, la cual hoy es Hospital COVID, y pues definitivamente se convirtió en uno de los hospitales más fuertes en la atención de estos pacientes, ¿no? En esa transformación. Actualmente trabajo en la clínica 7 del Seguro Social. Es un hospital de ginecobstetricia, pero pues no me he podido desmarcar realmente de mis compañeros de la clínica 1, ¿no? Durante mucho tiempo compartí con ellos en las unidades de cuidados intensivos. A diferencia de muchos hospitales, en la clínica 1, la unidad de cuidados intensivos pediátrico está dentro de la unidad de cuidados intensivos de adultos, ¿no? Entonces, esa convivencia pues nos llevó a conocer intensivistas, enfermeros, personal pues de intendencia, muchas personas, ingenieros biomédicos, técnicos de inhaloterapia, que pues en este momento pues siguen participando en la atención de los pacientes COVID, y es lo que quiero pues más o menos contarles, ¿no? Pues probablemente muchas de mis palabras y de lo que voy a decir, pues lo compartimos con todos, ¿no? Entonces, pues lo primero que nos pasó, pues cuando yo escuché Wuhan, fue, pues, ay, ¿dónde quedará Wuhan, no? Entonces sonaba como a chino, y definitivamente, pues era chino, ¿no? Entonces, escuchas Wuhan, una neumonía media rara, y tú dices, oh, de nuevo está pasando, ¿no? Entonces, empiezas y dices, pues, probablemente está muy lejos y no nos va a llegar, no pasa nada, ¿no? Y de repente, en enero, comienzas a escuchar que cada vez las cosas están más cerca,
y de repente la Organización Mundial de la Salud lo declara una pandemia, ¿no? Entonces es cuando dices, pues ya estamos aquí y pues realmente, ¿cómo lo vamos a enfrentar, no? Es la forma en la que, lo primero a lo que, la primera pregunta que probablemente te haces, ¿no? Entonces, en este punto, pues como que lo primero que te golpea, pues son tus componentes internos, ¿no? Y lo primero que sientes es miedo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no lo conoces, no sabes con quién te estás enfrentando, ¿no? Entonces, empiezas a averiguar o muchas veces dices, no voy a leer tanto para no saber tanto de lo que me puede pasar, ¿no? Y entonces comienza a ver la incertidumbre también, esa incertidumbre de qué va a suceder con nosotros, cómo van a actuar los hospitales y todo aquello, ¿no? Entonces, es lo primero, ¿no? Entonces, después, como que empiezan tu respuesta individual al estrés, ¿no? Entonces, tú dices, pues, normalmente ya los médicos vivimos bajo una situación de estrés y pues se le suman en este momento muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, empieza a, a manifestarse muchas veces esos trastornos de ansiedad. Para nosotros que somos los pediatras medio obsesivos compulsivos, empezamos a hacer las cosas un poco más frecuentes, ¿no? Entonces como que dices, hey, vamos a ir al súper y pues al llegar a tu casa comienzas a lavar todo, a echarle cloro a todo, echas a perder ropa, echas cloro por demás algunas veces, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien pues, los primeros días, ¿no? Cuando dijeron que se iban a cerrar algunas actividades. Entonces, pues ahí vas a los supermercados a comprar, ¿no? Y de repente ves a la gente comprando papel higiénico, ¿no? Entonces tú dices, oye, pues es gripa, no es diarrea, ¿no? Entonces, no entiendes ese punto, ¿no? Entonces, ves a la gente comprando algunas cosas que realmente no cabrían dentro de lo tuyo. Y es cuando empiezas a entender que cada persona reacciona diferente a esto, ¿no? Entonces, también creo que todos empezamos a tener cambios de temperamento, empezamos a tener ciertos niveles de angustia, trastornos del sueño, y pues ahora sí, muchas veces como cabezas de familia entra aquel factor, ¿no? Que es el factor económico y dices, pues esto se está viniendo abajo y pues también va a repercutir en los ingresos de la familia, ¿no? Y otro de los puntos también es que muchas veces como hombres no lo manifestamos, ¿no? No sacamos eso, ¿no? Porque pues en Latinoamérica, y pues yo vengo probablemente de un país más machista que México, realmente pues los hombrecitos no lloran, ¿no? Y no se quejan, y si te quejas te doy encima, ¿no? Entonces comienza a ser más difícil, ¿no? Entonces yo creo que al principio tratas como de tranquilizarte, pero pues no tenemos aquella capacidad y pues entras en pánico, entras en paranoia y cada día se te van sumando más cosas, ¿no? Y comienzas a hablar con los compañeros, ¿no? Entonces es cuando empiezan a salir tus redes. Y pues ustedes recuerdan muy bien que Eugenio Derbez, yo creo que Tijuana fuimos foco en la pandemia gracias a Eugenio Derbez y al doctor Valenzuela, ¿no? Perdón, al doctor Faustino Rubalcaba, ¿no? Entonces, Faustino fue un compañero nuestro en la Clínica 1, es un pediatra que ya se jubiló acá en Tijuana. Y pues él se comunicó con Eugenio Derbez y pues fuimos foco de atención porque no había algo que era un factor externo, ¿no? Que dependía mucho de, como tú dices, y no nos están dando lo que necesitamos. ¿Cómo nos vamos a cuidar si los cuidar no lo están haciendo, ¿no? Entonces existe un reclamo en Tijuana porque no teníamos acceso al material, a los equipos de protección, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de la contención emocional que yo tuve fue empezar a participar en estos grupos y en estas redes de apoyo, de dónde hacer la distribución del material que se donaba, ¿no? Entonces empezamos a conocer gente maravillosa, gente que de inicio se desprendió,
porque si tú recuerdas, los primeros cubrebocas que conseguimos, N95, costaban entre 250 y 500 pesos, ¿no? Entonces, hoy se los cuento a mis papás y le digo, con lo que antes me compraba 2 cubrebocas, hoy me compro una caja de 20, ¿no? Entonces, todo el mundo comenzó a especular y es donde empezamos también a entender que aparte de toda esa gente buena que había, toda esa gente que quería ayudar, toda esa gente que se estaba desprendiendo de algo, que te hacía llegar las cosas, ¿no? También había la otra parte, ¿no? Los usureros. Y en cierta parte, y hice una publicación en Facebook donde ponía, ¿no? Que existe un infierno para esa gente, ¿no? Y pues creo que sigo pensando de esa forma, ¿no? Entonces fue tanto mi enojo y sigo tan enojado con esas personas que sigo deseando eso, ¿no? Por otro lado, conocí gente maravillosa, ¿no? Que compraba tela impermeable y comenzó a hacer cubrebocas y te llamaban y te decían, oiga, doctor, ¿qué más necesitan? Eh, ¿Quieren protectores para botas? ¿Quieren protectores? Caretas. Yo hice 50 caretas, yo tengo 100. Entonces comenzamos a hacer redes y preguntar, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Dónde estás? Nosotros te llevamos las cosas. Y fue realmente como la ayuda fue llegando y creo que fue llegando y distribuyéndose de una mejor manera, ¿no? El mano a mano, el saber que realmente esa ayuda no se estaba quedando en los almacenes de las jefaturas y que llegaba directamente a esa gente, ¿no? Entonces, fue muy padre ver fotografías de compañeros así haciendo fila y gente repartiendo, ¿no? Bolsitas donde poníamos un cubrebocas N95, unos guantes de látex, unos guantes normales, unos cubrebocas, pues ahora sí el equipo de protección. Y pues había gente que lo recibía y pues se veía la cara de alegría, ¿no? Entonces fue como tuvimos un tanto de contención con esto, ¿no? Luego, pues, la preocupación empieza cuando, pues, en Tijuana empezamos a saturarnos los hospitales, ¿no? Cuando la capacidad que teníamos se ve desbordada y, pues, escuchas los informes de gobierno y te dicen, pues, hay 70% de camas aún disponibles. Sí, pero, pues, ¿cómo te digo que mis pacientes no son para esas camas, ¿no? Mis pacientes no van a estar ahí en una cama de hospital. Una cama de hospital definitivamente no garantiza una atención de un paciente crítico, ¿no? Entonces, es donde empezó a verse realmente que pues, los pacientes no recibían la atención que se necesitaba y comenzamos a tener cifras de mortalidad muy altas, ¿no? Comparables con países como pues ya habíamos visto en la novela, ¿no? Italia, España, donde realmente las cifras eran increíbles, ¿no? Con esos sistemas de salud les estaba pasando eso. Todo contrario a lo que pasó en China, ¿no? Donde los números eran muy pequeños, donde ellos decían otras cosas. Y es donde empiezas, ¿no? Y dices, ¿quién nos estará diciendo la verdad? Las publicaciones son reales. ¿Qué es lo qué es lo que definitivamente tenemos que esperar de esto, ¿no? Entonces, es cuando empezamos a tener compañeros y comienzas a escuchar esas historias, ¿no? Donde pues las guardias se convierten realmente en, en un vía crucis, ¿no? Porque son horas interminables, horas de sufrimiento, donde pues normalmente no estás acostumbrado a ver tanta gente muriéndose como médico, ¿no? Todas las personas realmente dicen, no, pues los médicos los educan para eso, ¿no? Pero definitivamente yo creo que no, jamás. Los médicos yo creo que somos una de las carreras, o el personal de salud en total, ¿no? No solamente los médicos. Somos, yo creo que los profesionales con más sentido de humanismo, ¿no? Entonces jamás puedes dejar de lado eso y pues comienzan muchas cosas, ¿no? Tengo compañeros que actualmente pues están recibiendo apoyo, terapia de contención, algunos están medicados, otros compañeros que pues realmente donde ambos son personal que debe entrar a las áreas COVID, tomaron la decisión de agarrar a sus hijos y mandarlos a vivir con la tía, con la abuela, con un amigo, a hacer redes
de cuidado, ¿no? Porque pues ahora sí, con todo el miedo de llegar a casa y contagiar a tus hijos. Entonces, aquí fue realmente cuando el personal de salud empieza a tener varias cosas, ¿no? La primera es miedo a enfermarte, y miedo a enfermarte grave y que te mueras, ¿no? Que pues yo creo que eso lo tenemos todos. El siguiente punto que tiene el personal de salud, pues es miedo de irte a tu casa y contagiarlos, ¿no? De llegar a casa y contagiar a las personas que quieres. Y, y el punto donde el personal de salud, yo creo que aún seguimos eh, teniendo la, la parte que más nos está golpeando, yo creo que pues, es esto, ¿no? De no tener todos los recursos para poder dar una atención con la mejor calidad a nuestros pacientes. Entonces, prácticamente nos estamos enfrentando a muchas cosas, ¿no? Y dentro de esto, pues ya los factores externos yo creo que han sido súper comentados, ¿no? Y pues las políticas de salud, la falta de medicamentos, pues probablemente esta falta de medicamentos ha sido a nivel mundial, ¿no? Porque pues yo creo que ni todas las fábricas del mundo alcanzan para hacer los sedantes, los relajantes, los antibióticos que estamos utilizando a nivel mundial. Entonces, realmente pues como personal de salud no he estado involucrado en la atención de pacientes COVID con tanta frecuencia. Realmente lo que nos ha sucedido a nosotros ha sido atender pacientes, así es algo chistoso, ¿no? Porque nosotros nos dedicamos a la atención de mujeres embarazadas. Yo trabajo en un hospital de ginecobstetricia, como les comentaba, donde pues tenemos nacimientos, ¿no? Y hoy el hospital, el hospital de ginecobstetricia número 7, pues es el único hospital del IMSS que está atendiendo los nacimientos en Tijuana, ¿no? Entonces, tenemos a todos los derechohabientes del seguro, tenemos algunas personal que no tiene derechos, pero pues que van a su revisión al Hospital General, pero el Hospital General tiene cerrada el área de ginecobstetricia para pacientes no COVID. Entonces, si realmente no se pueden transferir a otra unidad, pues llegan a la nuestra, que estamos como a 10 minutos prácticamente. Algunas unidades de la región no tienen ginecólogo en la noche, otras no tienen anestesiólogo, otras no tienen pediatra. Entonces los embarazos de alto riesgo también se trasladan con nosotros, ¿no? Entonces el trabajo probablemente ahorita es de 2 a 3 veces más de lo que teníamos antes. Entonces esta sobrecarga pues, de trabajo la hemos visto en todos los hospitales y pues también es una parte que viene y hace peso en la espalda, ¿no? Te terminas cansando. Probablemente es un cansancio físico, a diferencia de los hospitales COVID, donde el cansancio es físico, mental y emocional, ¿no? Yo creo que en esos hospitales irte para casa es súper, súper estresante y creo que no te puedes llevar tanta cosa a casa, ¿no? En algún momento pues terminas explotando. Como les comentaba, pues no he estado directamente en la atención de pacientes COVID, ha sido una atención indirecta, pero pues muchas veces nos han llegado pues algunas señoras embarazadas que tienen COVID, ¿no? Y tú les dices, ¿por qué no se fue a la clínica 1 a parir, señora, o a que le hagan la cesárea, ¿no? Que pues allá son los hospitales COVID. Y ellas pues te responden, pues es que toda la gente que se va allá pues se muere o se contagia, ¿no? Entonces, si yo tengo COVID o no lo tengo COVID o estoy en contacto con un paciente COVID, pues tengo miedo de irme para allá, aunque sepa que yo tengo COVID, pues voy a buscar lo mejor, ¿no? Entonces, esas han sido las mamás que nos ha tocado atender, ¿no? Definitivamente. O alguna que llega sin síntomas, la atendemos y de repente durante toda su estancia empiezan con tos o empieza con fiebre o comienzan a respirar con dificultad y tú dices, wow, se nos coló otra, ¿no? Entonces, pero pues tratas de buscar transferirla o referirla a la unidad que le corresponde, pero pues muchas veces ya nos llegan así como pariendo, ¿no? Entonces, aprendimos a colocarnos también el equipo de protección
Y pues de repente algunas noches, pues todos así como de, ay, ¿cómo nos los ponemos? No, el problema no es cómo te lo pones, el problema es cómo te lo quitas, ¿no? Entonces, aprendimos a hacerlo, ¿no? Entonces, creo que, creo que dentro de todo esto también mucho del personal ha aprendido a ser solidario, ¿no? Aunque también hemos visto algunas actitudes así como de, yo no soy internista, yo no soy neumólogo, yo no soy anestesiólogo, yo no entro a COVID, ¿no? Yo soy cirujano, yo no puedo resolver aquello. Cosas así, pero yo creo que han sido las menos de las veces, ¿no? Y realmente en este punto a quien tengo que aplaudir y voy a reconocer, como siempre lo he hecho, es el personal de enfermería. El personal de enfermería, pues es quien está ahí, ¿no? Durante probablemente todo el turno. Tú como médico realmente tienes contacto muy pocos minutos con tus pacientes, pero como el personal de enfermería, esa relación empática de que ellos llegan y desde que llegan tienen sus pacientes, los conocen con el nombre, conocen sus historias, ¿no? Y en este punto, pues se replican muchas de las vivencias que hemos tenido en todo el país y que también se han transmitido como videos, ¿no? Que ha sido el personal de enfermería llegando con cartas para los pacientes, ¿no? Que una enfermera se paraba afuera y decía, hoy voy a entrar a COVID, me toca COVID del tercer piso. ¿Quién tiene a su familiar? Póngale un sobrecito y yo les leo la carta. Entonces, actitudes de ese calibre, ¿no? O simplemente una teleconferencia, ¿no? De yo entro con mi teléfono y, y- y le vamos a marcar a su familiar. Y pues ha sido el punto de las despedidas, ¿no? Pues, pues si nos das un panorama, Dante, pues muy sobrecogedor, ¿no? Y como dices, pues desde cada punto de vista yo creo que no podemos hacer más o podemos hacer menos el papel que juega cada uno. Y a mí me parece que a ti te ha tocado también ver esta parte de las consecuencias de la COVID en los demás padecimientos, ¿no? O sea, este otro exceso de mortalidad que estamos teniendo, que no sabemos a quién atribuirlo, o de dónde salen más, ¿no? De todos los hipertensos que no se están cuidando por la pandemia, por todos los embarazos que a lo mejor, no sé si tú, tú creas que ha sucedido esto, ha disminuido la calidad de la atención de la mujer embarazada y del recién nacido por esta sobrecarga, ¿sí? De trabajo a una sola unidad y el desvío de recursos a otro. Desde ese punto de vista que estás, pues también me parece una parte importantísima de las consecuencias no indirectas de la pandemia. ¿Cómo sientes este punto? Pues yo creo que tenemos un panorama muy complicado en la atención de otros padecimientos, ¿no? Los hospitales se han tenido que convertir, casi todos los hospitales que resolvían. Particularmente en Tijuana somos una ciudad un tanto compleja. Tenemos migrantes, no solamente migrantes nacionales, sino que también tenemos migrantes centroamericanos, tenemos una comunidad de haitianos muy grande acá en Tijuana, gente súper trabajadora, ¿no? Tenemos también desplazados, definitivamente. En Tijuana tenemos desplazados de la violencia pues, que tiene el país y sabemos y que no la puedes tapar con un dedo. Tenemos mucha gente que está aquí en Tijuana, ¿no? Entonces, realmente la cantidad de personas que somos en Tijuana no la sabemos con precisión. Tenemos un gran porcentaje de población flotante o fluctuante, pero definitivamente pues lo que todos conocemos es que probablemente estamos cerca de los 3 millones, ¿no? Y tenemos un solo hospital general, tenemos un hospital regional, tenemos un hospital general de zona y tenemos como 5 unidades de medicina familiar y definitivamente tenemos la clínica con más derechohabientes en el país, ¿sí? Y por este fenómeno de
de las maquiladoras, ¿no? Entonces, de por sí tenemos una atención en salud que es insuficiente, ¿no? En infraestructura y todo aquello. A diferencia de muchos estados, no tenemos un hospital pediátrico de especialidades, no tenemos un hospital de especialidades para adultos, y pues todo esto complica, ¿no? Como tú dices, pues hay esta parte de los muertos no COVID que son colaterales a la pandemia, y realmente esto lo comparamos con una guerra, ¿no? Donde pues están los muertos directos y los muertos indirectos. Entonces, definitivamente, la Clínica 1 pues, era una unidad que se caracteriza por tener un servicio de cardiología y cirugía cardiovascular que pues, probablemente era un ejemplo de atención para otras unidades en el país, con una resolución increíble, ¿no? Y con un equipo profesional ya muy, muy, muy capacitado. Se atendían problemas de neurocirugía, problemas de nefrología, diálisis peritoneal, pacientes oncológicos. Más o menos para este punto estimamos que hay cerca de 15,000 cirugías electivas diferidas en lo que va de este año. ¿Sí? Habla de hernias, de vesículas, que pues desafortunadamente no se están operando porque pues todos los hospitales están atendiendo COVID, ¿no? Entonces ese es el otro punto. Y pues sí, definitivamente la atención de los pacientes impacta, ¿no? En la clínica donde estoy, por ejemplo, ahorita muchos de los pediatras y los neonatólogos de la Clínica 1 se trasladaron, fueron comisionados a trabajar en la clínica donde estoy. Entonces, eso disminuye la carga de trabajo y aumenta la calidad de atención definitivamente, ¿no? Pero hay patología neonatal compleja que no podemos resolver, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos en la unidad a un cirujano pediatra y pues ahora los congénitos que antes referíamos se están operando dentro de la unidad, ¿no? Los congénitos, atresias esofágicas, atresias intestinales, malformaciones anorrectales, todo aquello sí lo estamos pudiendo resolver, pero lo que definitivamente no estamos pudiendo resolver es patología compleja, ¿no? Entonces, sí, definitivamente COVID está trayendo muchos problemas, ¿no? Muy bien, pues no sé si Leo, Abraham quieren dar algún comentario. Nos vamos al corte con los tiempos que llevemos. Como ven, Leo. Nada más rapidísimo, porque como no conozco Tijuana, es un misterio para mí. Esa parte de pues esta zona metropolitana más extensa que tienen con San Diego, ¿no? O sea, son como una ciudad sota y todo el mundo, todo el tiempo se están pasando de un lado a otro. Pero en el caso de, o sea, a mí me pareció, tampoco sé mucho, pero del otro lado, no hubo como una política única respecto a COVID en el otro país, ¿no? O sea, como que el presidente que tenían dijo, ay, cada quien háganle como quiera, ¿no? Y entonces esa cosa de dos perspectivas de política pública de salud mezcladas en una misma ciudad sota, ¿no? O sea, con toda esta movilidad humana que hay todo el tiempo, ¿cómo se vivió esa parte? O sea, ¿cómo les afectó, cómo lo vieron ustedes desde los hospitales, esa combinación de mundos, ¿no? No, definitivamente dos malas políticas de salud de inicio, ¿no? Pero afortunadamente California fue uno de los primeros estados en poner reglas muy claras, ¿no? Como el uso de cubrebocas, el cierre de espacios públicos, el- la atención médica. Probablemente California tiene uno de los mejores sistemas de salud, ¿no? Si los comparas con el centro con el centro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, probablemente la costa oeste y California en la costa este son los mejores sistemas, ¿no? No por nada está San Francisco ahí y San Diego, ¿no? Que entre los dos, como economía, son la cuarta potencia a nivel mundial, ¿eh? California como estados en Estados Unidos, solita representa la cuarta potencia económica a nivel mundial.
¿no? Entonces estamos hablando de aquello. Estados Unidos cierra la frontera, entonces nosotros los mexicanos que no cruzamos, pues no podemos hacerlo, ¿no? Solamente cruzan ciudadanos y residentes. Estados Unidos, en el estado de California, también se la vieron muy mal con la atención en salud, ¿no? Ocupaciones de 98, 100%, y los hospitales más llenos eran los hospitales donde viven latinos, ¿no? Entonces, y la atención para los latinos se duplicó, se triplicó por esto, ¿no? Entonces, tenemos aquella parte donde, pues, los mexicanos o, bueno, los ciudadanos americanos que vienen para México, que son mexicanos también, pues van y llevan, ¿no? Entonces, tenemos también esa parte de la frontera, ¿no? Entonces, realmente, pues, se ha vivido, pues, mal para ambos lados, pero pues para ellos ha sido un poco más fácil resolver las cosas, ¿no? Ellos estuvieron en morado, ellos llevan un semáforo un tanto diferente. Estuvieron en morado y hicieron toque de queda, ¿no? No podías salir porque estaba la policía y el ejército en sus calles, ¿no? Entonces, definieron políticas muy rígidas, ¿no? Y pues ahora sí, la llegada del nuevo presidente, pues como que cambió muchas de las cosas y pues pone yo creo que un parteaguas para la atención médica en Estados Unidos. Gracias. Abraham. ¿Qué tal, Dante? Buenas noches. Gracias Buenas por noches, Abraham. recibirnos en tu casa. Dos fronteras, estamos desde Chiapas y tú en la frontera norte. Has tocado tres temas que yo creo que el Pandemonio tendrá que seguir explorando. El primero es esto del sentirse hombre, que Leonardo no quiere tocar ese tema, pero el de la masculinidad, o sea, cómo enfrentamos la enfermedad, tanto pacientes como doctores, ¿no? Y en tu caso, pues, la atención a mujeres embarazadas. Seguro que este tema es un tema que habrá que seguir explorando, que gracias por haberlo sacado a la luz, ¿no? Y que seguiremos seguramente en próximos pandemonios platicando estos sentimientos que tenemos los hombres ante la enfermedad y la atención de la enfermedad. Un segundo tema que a mí me interesó mucho es este tema de la acumulación de personas en las fronteras. Esto que tú platicas sobre... A ver, te platico rápido. Alguna vez donde trabajamos en Ecosur, llegó un médico del ISSSTE y decía, bueno, es que en San Cristóbal hay una cama por cada 200 personas, ¿no? Una cama, no sé cuál sea en tu caso, una cama para cuántas personas, ¿no? Y en ese sentido el médico decía, no podemos tener una atención de calidad, o sea, hacemos lo que humanamente posible podemos para atenderlos, pero la infraestructura que tenemos y los médicos que tenemos y las medicinas que tenemos no alcanzan para atenderlos como deberíamos y tendremos que tenerlos. Y la última es esto de las políticas. Yo quiero preguntarte, en este primer año, esta política de reconversión de hospitales funcionó. Tú como médico, como un personal de la salud pública, ¿te sentiste acompañado por tu gobierno? ¿O sentiste al contrario que te cargaron más la mano, ¿no? O sea, que la atención fue para los hospitales COVID y para el resto de los servidores públicos, la atención de salud, pues fueron desprovistos tanto de insumos como de infraestructura para seguir las otras enfermedades no COVID. Cambio. Pues respecto a esto, pues bueno, con el riesgo de quedarme sin chamba, ¿no? Y de irme a vivir para San Cristóbal. No te comprometas, por favor. No, yo creo que el sentimiento no es solo un sentimiento nacional, yo creo que es un sentimiento mundial, ¿no? Donde realmente ningún sistema de salud estaba preparado para resolver COVID, ¿no? Definitivamente. Es una enfermedad que nos rebasó y
realmente teníamos la ventaja de 3 meses en relación a China. Teníamos casi como 2 meses de ventaja en relación a Europa en la atención. Probablemente teníamos como 6 meses de ventaja con China, ¿no? Antes de que saliera realmente a la luz las cosas, ¿no? Yo creo que es el sentir de la mayor parte de los médicos. Definitivamente las políticas del gobierno han estado equivocadas. Países como Inglaterra, países como Suiza, Noruega, Bélgica, sus autoridades aceptaron que lo habían hecho mal, ¿no? Y tenemos un año de esto y nuestras autoridades todavía no cambian el discurso de la sana distancia. Nuestro presidente no usa el cubrebocas. Nuestro señor, ahora sí, nuestro SARS-CoV para México comienza la vacunación en zonas alejadas, ¿no? Y esto es súper discutible, ¿no? Dicen, vamos a vacunar en zonas alejadas y vamos a vacunar a mayores, a personal de la tercera edad. Realmente ellos lo hacen con la mejor intención. Ellos dicen que es para tener un impacto en esas zonas donde son la población que no tiene acceso a los sistemas de salud, para proteger a estas personas que no tienen acceso a los sistemas de salud. Pero cuando hablas con infectólogos, con vacunólogos y con epidemiólogos, y también aplicas un poco de tu lógica, pues son medidas que no tienen impacto, ¿no? Definitivamente. Si quieres tener impacto, tienes que vacunar en lugares donde se está registrando alta transmisibilidad. Entonces, yo no creo que en el cerro, pues esa gente que vive realmente alejada, que pues ellos de por sí ya mantienen su aislamiento social, ¿no? Desde antes del COVID, vayan a ser personas que se enferman, ¿no? Entonces, definitivamente no creo que las políticas hayan sido las más acertadas. Espero que en un momento se quite el velo de la soberbia de nuestro gobierno y digan, pues la regamos y vamos a hacer las cosas bien, ponte cubrebocas. Y como en el caso de Estados Unidos, no te pongas 1, ponte 2, ¿no? Porque te vas a proteger mejor. Y enseñarte o pues decirte que es una de las mejores cosas. Probablemente sí ha habido una disminución de los recursos para darlos a los hospitales COVID. Afortunadamente no hemos visto tanto impacto en las unidades de gineco-obstetricia, probablemente porque son unidades donde pues con poquito haces mucho, ¿no? Y no se necesita mucho porque realmente llegan muchas mujeres sanas. La mayor parte de las mujeres que están embarazadas se consideran como sanas, ¿no? Entonces, afortunadamente es un escenario que yo creo que estoy en un escenario del otro lado del COVID, ¿eh? Sí, el ver un nacimiento, el ver que cada día llega un niño sano, que podemos pegarlo al pecho de su mamá, yo creo que es lo que nos inyecta un tanto de esperanza, ¿no? Que es lo que realmente necesitamos todos los médicos, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de haber sobrevivido a la pandemia y haber sopesado el dolor de tantos compañeros que se fueron, fue la llegada de estos niños, ¿no? El saber que aún seguimos. Gracias, Dante. Miguel. A ustedes. Pues vámonos al primer corte. Seguimos en Pandemonium. Adelante. Gracias a la COVID-19, mejor conocido como coronavirus, el mundo está detenido. Como un pandemonium, se habla de todo. Algunas personas, sin saber mucho, hablan como expertas
y descalifican a quienes piensan diferente. Otras personas, sin mucha formación académica, han descubierto verdades que son descalificadas por quienes se sienten dueños de la verdad. Necesitamos aprender a dialogar. Dialogar entre el campo y la ciudad, entre el conocimiento de la academia y el conocimiento de la práctica, entre todas las personas que pensamos algo diferente. Este tiempo de contingencia nos ha regalado varias oportunidades de actuar de manera diferente. Ya probamos que podemos reducir y programar nuestras salidas de casa. Ya probamos que las reuniones virtuales pueden ahorrar tiempo y acercar autoridades. Tenemos datos que una mala alimentación aumenta las consecuencias de esta pandemia. Escuchamos de varias experiencias produciendo comida, reusando e intercambiando productos. ¿Tú qué hiciste diferente? ¿Qué valores y cualidades has descubierto en este tiempo de aprendizaje y confusión? Y sobre todo, ¿qué esperas y qué le propones a las autoridades locales para vivir esta pandemia? ¿Cómo aprovechamos de la mejor manera este pandemonium? Pandemonium. ¿Tú qué hiciste diferente? Bueno, ya estamos de regreso, creo. Estamos de regreso en el Pandemonium. Vamos al segundo bloque. Tenemos aquí todavía no resolvemos la disyuntiva porque Miguel primero dijo que le tocaba a Abraham el segundo bloque, pero siempre me toca a mí el segundo bloque. Y luego Abraham se adelantó con su pregunta de segundo bloque y ya pasó el momento de segundo bloque, entonces ya no sé qué hacer. No, vamos a seguir. Dante, gracias por estar con nosotros. Este segundo bloque, voy a encimarme a Abraham porque él se adelantó antes. Siempre vemos esta parte como de la evaluación, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? Que por lo general, más o menos estamos como agarrando los mismos tópicos y ya yo pienso, sobre todo en Twitter, por ejemplo, ya es como todos los días es repetir lo mismo, ¿no? Los que dicen una cosa, los que dicen la otra cosa y se agarran de la greña y no avanza, ¿no? Esa parte no. Entonces tratamos desde el principio en este programa de darle como tratar de no amarrarnos, no atorarnos en cosas y pensar en esa evaluación de cómo se hizo, de qué pasó, de cómo evaluamos este año. Bueno, al principio era cómo evaluamos estos 3 meses, ¿no? Desde una perspectiva más no aterrizada, sino más local, ¿no? O sea, ¿qué pudimos haber hecho? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos como pudimos? Como ciudadanas y ciudadanos. ¿Qué hicieron nuestras autoridades locales? ¿No? O sea, ¿qué hicieron los presidentes municipales, los alcaldes? La parte que les tocaba, ¿cómo les fue? Y gobernadores, ¿no? De pronto así o sea, lo que tenemos aquí, ya sabemos a nivel federal, o sea, tenemos mucha información respecto a lo que, pero en general no sabemos mucho de qué pasó con los gobiernos estatales, de qué pasó con lo que tenían que haber hecho los gobiernos municipales. No hay o sea, en lo municipal de pronto sabemos, pero tampoco sabemos mucho, ¿no? Y la parte más que nosotros la abordamos más en tono esperanzador de cómo hicimos las y los ciudadanos, ¿no? ¿Qué cosas hicimos esto que decías de las enfermeras pasando los teléfonos, estaba súper bonito, ¿no? Que sí no se notó nosotros, pero sí nos quebró escucharlos. Esas cosas, o sea, ¿cómo pasó eso en Tijuana también? O sea, además de las compañeras y compañeros de enfermería, la sociedad, ¿cómo le hizo?
¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que te tocó ver? ¿Cómo lo viste? Bien, mal, ¿no? O sea, en positivo y en negativo, que nos puedas platicar un poco de esa parte. Bueno, Adelante. definitivamente yo creo que tú marcas la introducción definitivamente con una palabra mágica, ¿no? En esto es información. Y pues en este punto yo creo que muchos hemos tenido sobreinformación y otros hemos tenido infrainformación o muy mala información, ¿no? Y no que tengas mucha información o sobreinformación significa que sea información buena, ¿no? Puedes tener muy mala información y pues tenerla mucha, ¿no? Y pues ahora sí, todo lo que está en el internet no es real, ¿no? Muchas de las cosas en relación a COVID fueron falsas, ¿no? Así como desde una receta de haga esto y que el pH del limón lo ponen de 9.9, ¿no? Entonces, tú dices, no, pues a ver, el limón es ácido, no me cacha esta información, no me checa, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero fue información, ¿no? Y no tuvimos y no tenemos información clara para empezar. Más que la palabra, el ejemplo, ¿no? Y nuestras autoridades realmente no nos han dado uno de los mejores ejemplos. Y aquí voy a decir también, nuestro gobernador no usa cubrebocas, iba con una máscara facial transparente, pues sí, yo creo que es para decir, aquí estoy, ¿no? Entonces, yo siempre voy a criticar esa postura política. Yo creo que he sido uno de los defensores más férreos en el uso del cubrebocas en toda esta pandemia. Desde muy temprano le aposté al uso de cubrebocas y afortunadamente, ahora sí, mi pálpito no me falló, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue de las cosas que más nos han chocado, ¿no? Y que más nos están golpeando. Cuando, como personal médico, estás dentro de una de estas áreas o estás viendo lo que está sucediendo o te lo están contando, y que venga alguien que no realiza ni siquiera las medidas básicas, vamos, horrible, ¿no? Te sientes así como, te sientes hasta traicionado, ¿no? Sientes que no te están haciendo las cosas, ¿no? Realmente tenemos muchos problemas en ese punto, ¿no? Y lo siguiente que comentabas ahí, Leonardo, ¿no? Es de lo que la gente, ¿no? La sociedad. ¿Qué ha hecho la sociedad, ¿no? Y pues yo creo que aquí esto lo dejamos para un poquito después, lo que ha hecho la sociedad, ¿no? Y quiero acordarme de lo bonito, ¿no? De lo que realmente, de los buenos, ¿no? Entonces, y después hablamos de los malos. Pues cosas buenas como que ya se las comentaba en algún momento, ¿no? De que pues mucha gente se organizó para ir por cubrebocas o pues entre amigos pues, juntaban una lanita y te decían, oye Doc, tenemos tanto de dinero, ¿para cuántos cubrebocas les alcanza, no? Y ahí ibas con un usurero y le decías, oye, es para un hospital COVID. Entonces ya, pues no baja el precio, es lo que cuesta y es lo que hay. ¿Lo quieres o no lo quieres, no? Entonces, pues, por supuesto que lo quieres, ¿no? Entonces, realmente la gente nos demostró mucho, nos mostró mucho, ¿no? Y yo creo que fue un fenómeno que se replicó en muchas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Italia, en España, la gente salía a los balcones, aplaudía, cantaba. Pues para nosotros hubieron aplausos al principio, hubieron donaciones, hubo mucha empatía y de repente se acabó todo eso, ¿no? Recuerdo historias de compañeras que no las levantaba el taxi, ¿eh? Si iban vestidas de blanco, no se paraba el taxi, ¿sí? Personas, compañeras que fueron agredidas en algunos supermercados porque salían de la guardia y tenían el uniforme, ¿no? Y la gente no entiende que llegas con un uniforme al hospital y
te quitas ese uniforme para entrar al área COVID, ¿no? La gente piensa que con el mismo uniforme estás atendiendo a todos los pacientes, ¿no? Hay historias en todo el país, agresiones muy intensas, ¿no? Una enfermera golpeada por una vecina, eh, una enfermera que quemaron su casa, no me acuerdo dónde fue, una enfermera que le echaron cloro en un taxi, cosas así, ¿no? Y entonces empezamos a ver que también hay gente mala, ¿no? Y es cuando tú dices, no se vale, ¿no? Nosotros aquí estamos porque realmente estamos por esto, ¿no? Y es cuando empiezan a criticarte, ¿no? De tu vocación. Regresan los derechohabientes que en un principio estaban muy empáticos y nuevamente llegan con el discurso de por mi dinero tragas, ¿no? Reclamando, gritando, todo esto, ¿no? Entonces tú así como de, se te van acabando muchas de las cosas porque pues la gente no lo hace, no es empática, no usa cubreboca, ¿no? Y entonces, recuerdo perfecto un día que le dije a una persona, oiga, señor, póngase el cubrebocas, ¿no? Y me dice, ¿qué te importa si yo lo traigo? Si tú lo traes es porque tú te estás cuidando, ¿no? Y pues el tuyo funciona. Si yo quiero, pues yo me voy a contagiar, ¿no? No entienden muchos de esos de que realmente el ponerse un cubrebocas, si tú traes la enfermedad, estás protegiendo al resto, ¿no? Y si tú no traes la enfermedad, te estás protegiendo del resto, ¿no? Entonces, hay un punto muy bonito, había una frase de todos, ¿no? Y es, ponte el cubrebocas como si tuvieras COVID, porque realmente debemos actuar así, ¿no? Tienes que sentirte muy enfermo. Y es por esto, por los asintomáticos, ¿no? Y pues hemos visto los superinfectadores, no sé, Miguel, si ustedes han tenido de esos pacientes, los superinfectadores, esos que en una fiesta contagian a 50, 60, 70 personas, ¿no? Que son asintomáticos y que están súper bien definidos y son pues, esos de no me cuido, ¿no? Otra de las cosas pues que también ha golpeado y ha puesto pues muchas marcas en esto de la pandemia es que de inicio se dijo, ¿no? Que pues quienes se morían eran los de la tercera edad, entonces que a los jóvenes nos iba bien y pues que el 80% se la iban a llevar muy cachetona, ¿no? Pero no contaban con la astucia de que pues somos el primer país en obesidad. Entonces pues a nuestros jóvenes también les ha comenzado a ir muy mal, ¿no? Porque pues obesos, hipertensos. Entonces comienza a haber enfermedad también en jóvenes y es como que pues la gente dice, oye, pero pues esto no pasaba, entonces nos mintieron, ¿no? En este, en este momento nadie les mintió, era lo que sabíamos y ahora sabemos más y también te va muy mal. Y también hoy sabemos que les va muy mal a los niños, ¿sí? Y tenemos pacientes que han tenido síndromes inflamatorios muy graves, ¿no? Pacientes que han fallecido. Tenemos el de los primeros, la primera publicación en México corresponde al doctor Enrique Chacón, pues, que es un infectólogo, vacunólogo de renombre internacional, y pues publica a unos cuantos pacientes que han habido en Tijuana. Luego salen los grupos de atención pediátrica y dicen, nosotros tenemos 20, nosotros hemos tenido 50, nosotros tenemos tantos. Y es cuando dices, pues tampoco, ¿no? Entonces tampoco les va bien a los niños ni por la enfermedad, ni por el encierro, ¿no? Que también, pues, yo creo que es algo de que vamos a hablar quizás con Abraham, yo creo, ¿no? Del encierro, ¿no? Entonces, yo resumo esta parte con tres palabras, ¿no? Ignorancia, apatía y egoísmo. Sí, yo creo que no hemos sido lo suficientemente listos para hacer cosas muy sencillas, ni hemos sido lo suficientemente empáticos y humanos para hacerlo. No por ti, no por mí, sino por otros, ¿no? Que realmente como sociedad nos hemos comenzado a abandonar. Yo creo que para este momento ha salido a la luz que somos profundamente egoístas y al principio de la pandemia
hablábamos, ¿no? De que el COVID nos iba a cambiar, nos iba a hacer mejores humanos, pero definitivamente quien me dijo de que estaba equivocado tenía la razón. Ni nos hemos hecho mejores humanos y realmente los malos se han hecho más malos. Simplemente, ¿no? Entonces, hemos tenido muchas muestras de cariño, pero también hemos tenido todo esto del desprecio, ¿no? De que, pues, es tu obligación, tú estudiaste para eso, te pagan para hacer eso. Entonces, realmente son polos totalmente opuestos dentro de una misma población. Wow, no, bien fuerte. A ver, pues Miguel. No, perdón, ni siquiera te dejé contestarle, perdón. Sí, bueno, yo veo ahorita. Sí, ok. Entonces, estamos en esta parte de la evaluación, ¿no? Y también una parte muy compleja es la de evaluarnos a nosotros mismos. También, ¿no? Hoy me compartía alguien que por aquí veo, me compartían una encuesta, ¿no? Donde sacaban por grupos de edades, ¿no? ¿Quién se quería vacunar y quién no se quería vacunar, ¿no? Y entonces digamos que entre más jóvenes, ¿sí? Menos gente se quería vacunar, ¿no? Decían, los que tienen entre 18 y 29 años, ¿sí? El 17% preferían no ponérsela, ¿no? Al contrario de los que tenían más de 50 años, solo el 6% no quería ponérsela, ¿no? En una encuesta de antier del Financiero. No, y además ve ahí, Miguel, los que quieren ponérsela después. Ajá, o los que se quieren esperar, dicen, no, es que es muy pronto, entonces me quiero esperar después, ¿no? Y también con esta misma proporción, ¿no? Que entre más jóvenes, sí, mayor desconfianza a la vacuna o escepticismo, quién sabe, ¿no? Pero la pregunta no va ahí, sino decimos, si estamos rodeados de ignorancia y de egoísmo, etcétera, ¿en dónde hemos fallado nosotros como personal que sí sabe, ¿no? Del personal que está del otro lado de la ignorancia, ¿no? Y vamos a hablar, a mí se me hace chistoso, ¿no? Decir, somos los científicos, ¿no? Bueno, no sé, ¿no? Pero sí, ¿dónde han fallado quienes nos dedicamos a la ciencia a transmitir esto, ¿no? Sí, porque también si hay un fallo social en el cubrebocas, ¿no? Pues a lo mejor, ¿cómo en el cubrebocas y en la vacuna y en todo, ¿no? O sea, ¿dónde crees tú que hayamos fallado? Porque definitivamente en algo hemos fallado en la parte educativa, ¿no? Tal vez en la parte paliativa hacemos lo que podemos, con lo que tenemos, y más de lo que podemos, ¿no? Con lo que tenemos, ¿no? Sobre todo tú y los que están en el sector público, ¿no? Pero platicábamos el pandemonio pasado, es que la salud es un continuum, ¿no? O sea, viene desde la educación en la primaria y en la casa y la medicina preventiva, ¿no? Y toda esta cuestión. Entonces, ¿en dónde hemos fallado como personal de salud que llegamos a estadísticas como las de esta encuesta o actitudes como la persona del cubrebocas que contabas? ¿Qué crees que estamos haciendo? ¿Dónde crees que fallamos ahí? Porque también ya llevamos un año y entonces ya es imposible educar, ¿no? O sea, ya están las cartas echadas, decíamos. ¿Qué pasó? Pues en este punto yo te pongo el ejemplo, ¿no? De que pues, eres obeso, ¿no? Y vas a la consulta de nutrición y quieres que en una hora resuelvan lo que has venido arrastrando durante 25 o 30 años, ¿no? Donde todos tus hábitos ya los creaste, ¿no? Entonces, yo creo que no es algo que vamos a poder modificar en un año, no es algo que vamos a poder modificar. Esta parte del comportamiento o de los gestos que tienen este grupo de edad, ¿no? De entre 18 y 25 años. Yo creo que está súper complicado, no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque esto depende de muchos factores, ¿no? Es algo multifactorial y donde lo más importante son valores. Los valores vienen desde tu casa, ¿no? Te los enseñan desde que estás pequeño.
El ser empático viene desde que eres niño, desde que te enseñan a no maltratar a una mascota o desde que te enseñan a no hacerte la burla de un niño con capacidades diferentes o desde que te enseñan a respetar a las personas mayores. Entonces, yo creo que pues esta generación está marcada por mucha ausencia de valores, definitivamente. Son una generación que quiere resultados inmediatos, ¿sí? Que no quieren esforzarse por ver más allá, ¿no? Entonces, prácticamente sería eso. Les muestras evidencia, les enseñas, les dices, mira, el cubrebocas funciona de esto, lo haces fácil, lo haces difícil, lo adecuas para las edades y no funciona definitivamente, ¿no? Entonces, yo creo que mucho es de, pues todos hemos sido jóvenes, ¿no? Y probablemente en esta pandemia el resultado es de, pues no me voy a enfermar, no me voy a contagiar y si me contagio no me va a ir tan mal. Es como pues, cuando estás joven, ¿no? Y le entras al pisto, es de, pues yo no me voy a emborrachar o no me va a pasar nada, o eres invencible, tienes ahí comportamientos de superhéroe, ¿no? Entonces te sientes inmortal cuando estás chavo, ¿no? Y pues nomás la edad te va ubicando y te va enseñando. Entonces, es un grupo muy complejo y pues como me preguntabas alguna vez, ¿qué le dirías, no? Entonces, está muy difícil tu pregunta realmente, ¿no? De ¿qué le dirías a un chavo para que pueda usar cubrebocas? Probablemente lo mejor es que me vea usarlo y que me vea usarlo correctamente y que lo vea que lo estoy haciendo diario, ¿no? Y pues el que pueda convencer a su alrededor, ¿no? A las personas con las que él convive, de que pues el uso de cubrebocas es la mejor medida, ¿no? Y entre más seamos los que hacemos las cosas bien, pues vamos a ir aumentando, ¿no? Realmente yo creo que ese efecto rebaño que se espera con la vacuna es el efecto rebaño que deberíamos haber buscado con el uso del cubrebocas. Ahorita la vacuna mundial, de acceso mundial, es el cubrebocas, ¿no? Y no lo estamos utilizando. Abraham. Pero no hacer una pregunta del próximo segmento. Pero, oye, Dante, te me ofendas, pero, híjoles, tu respuesta fácil casi fue igualita a la que dio Gatel hace 200 programas, ¿no? Un reportero le pregunta, ¿qué hicimos mal, Gatel? Y Gatel dice, pues algo similar a lo que tú dices, ¿no? A ver, es un sistema de salud inequitativo, ¿no? Privatizado durante muchos años, desmontado del sistema público, ¿no? Él, según Gatel, dice que una de las grandes lecciones es que los países tienen que tener sistemas públicos de salud fuertes, ¿no? Y otra, pues se la embarra a los ciudadanos, ¿no? Es sistémicamente, estructuralmente estamos los mexicanos mal alimentados, ¿no? O sea, llegamos, lo dijo a leer, ¿no? Con cuidados, ¿no? La hipertensión, la diabetes, la obesidad, ¿no? Es una de las grandes pandemias que México tiene, ¿no? Y entonces, esta pandemia, no usar el cubrebocas, se me figura como pues, el no querer usar el condón, ¿no? O el no dejar de pistear, ¿no? O el no tener rutinas de ejercicio, o sea, es con toda honestidad, yo cuando le decía a mi mamá antes de cuídate, come bien, de algo me he de morir, déjame seguir comiendo mis antojos. Y bolas, ¿no? O sea, murió pues, de una enfermedad relacionada a sus hábitos alimenticios. El mexicano, la mexicana, tiene esta carga, ya de por sí venía mal, ¿no? Y viene esta pandemia y nos remata, ¡pum! Te quiero preguntar a ti, Dante, tú que eres una persona centrada, sensible, ¿la población mexicana lo estamos haciendo mal? Lo hemos estado haciendo mal durante años, durante generaciones, y espero no adelantarme, pero
hasta me da miedo hacerte la pregunta porque será del próximo segmento, será de este, pero tú como médico que atiende a una población, ¿qué nos dices? O sea, ¿qué estamos haciendo mal como generación? Somos, a ver, 3 hombres de entre los 40 y 50 años. En concreto, Dante, para la gente que nos está escuchando, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad? Basta con que neto me ponga yo el cubrebocas para que mi hijo me vea y diga, ok, papá. Pues no, o sea, yo me lo pongo y mi hijo regresa sin el tapabocas, ¿no? Digo, chingues, ahora que regresa a la escuela, ¿cómo le vamos a hacer para que no lo pierda, no? En fin, ¿cómo le hacemos los papás para que la próxima generación no salga tan mal como nosotros en su conjunto? No, Pues yo creo que sí me adelanté otra vez, ¿verdad? Me adelanté. Pero, ¿qué hemos hecho mal, Dante? ¿Qué hemos hecho mal? Antes de que me diga qué tenemos que hacer. pues definitivamente yo creo que sí suena como una respuesta de que te haría o te respondería López-Gatell, ¿no? De que pues mucha de la culpa está en la sociedad, porque definitivamente pues es como un matrimonio, ¿no? No puedes decir pues que el marido tiene toda la culpa y la esposa es una santa, o decir que el esposo es un santo y la mujer es una tóxica, ¿no? Es eso de la tóxica y el víctima, ¿no? Entonces, yo creo que este matrimonio pueblo-gobierno, pues nos salió malísimo, ¿no? Entonces, estamos viviendo un mundo globalizado donde definitivamente, pues, lo que pase en un lugar del mundo va a repercutir en cualquier otra parte, ¿no? Y pues nos los demostró esto del coronavirus. Definitivamente teníamos un mal sistema de salud, un sistema de salud quebrado, saqueado, y pues llega esto y pues nos demuestra que no estamos preparados para resolver aquello, ¿no? Y además, pues que nos encuentra gordos, pues tantito peor, ¿no? Como sociedad yo creo que sí hemos fracasado porque somos una sociedad, como ya les decía, profundamente egoísta, pero pues es el sistema el sistema mundial al cual estamos sujetos y pues donde realmente te enseñan a eso, que el éxito es personal, defines el éxito como algo muy, muy, muy propio, ¿no? Y yo creo que mucho de esto empieza desde que te empiezan a calificar en la escuela, ¿no? Donde empiezas por ser el mejor en algo y realmente no se preocupan por lo bueno que eres en otras cosas, ¿no? Sino que es como el otro día escuchaba una psicóloga y decía, oye, pues si tu hijo es malo en matemáticas, no le inviertas en un profesor de matemáticas. Si es bueno en piano, pues inviértele al profesor de piano, ¿no? Entonces, que saque lo mejor de él. Y realmente pues es el sistema el que nos ha encuadrado en esto de que debes saber esto y si no sabes esto no eres bueno, ¿no? Entonces, eso es lo primero, que tienes que empezar a formar a tu hijo en las cosas que él te demuestra potencial, ¿no? Tenemos que empezar a dignificar las otras áreas cerebrales, ¿no? La música, la actuación, la poesía, el teatro. Yo me acuerdo una vez le digo a mi papá, quiero aprender a tocar guitarra. No, como guitarrero te vas a morir de hambre. Entonces, lo vemos de esa forma, ¿no? Y pasa con muchos compañeros, pues, que son médicos frustrados, que pues, le entran a la poesía, a la bohemia, y pues no hacen medicina, ¿no? Entonces, porque pues nacieron para otra cosa. Entonces, estamos ahí, ¿no? En el momento en el que no sabes identificar para qué es bueno tu cría. La otra es cuando realmente no le enseñas valores, cuando no le enseñas a respetar, cuando no le enseñas a tener realmente ese sentimiento de respeto, cuando haces que él entienda de que todo lo que va a hacer va a repercutir, ¿no? De que todas sus acciones tienen consecuencias. El momento en el que nosotros como generación dijimos, mi hijo no va a pasar lo que yo pasé, empezamos a ser niños vulnerables, niños que no saben resolver problemas, ¿sí? Tenemos niños
que no saben salir de una situación por ellos solos, porque como papás les estamos resolviendo las cosas, ¿no? La otra es pues que tenemos niños sobreprotegidos, niños que pues, son inútiles, ¿no? Completamente se desaparece mamá, se desaparece papá y el niño no puede hacer nada. Entonces, pues yo creo que tenemos que retomar muchas de las cosas. Y pues este es un reto que algunas veces lo hemos comentado con Miguel, ¿no? Volver a esa pediatría de puericultura, de poder impactar en la formación de guardería, de primarias, de que realmente pues nos volvamos actores sociales como médicos pediatras, donde probablemente nosotros seamos los que marquen las guías de educación, de los objetivos educacionales, de que en algún momento pues no solamente sean educadores los que creen estos programas, ¿no? Eh, definitivamente hemos perdido a aquellos niños que se alimentan de una manera sana, que tienen actividad física, que tenemos ese estado de bienestar, de salud completa que buscamos los pediatras. Lo estamos perdiendo. Entonces, yo creo que nos hemos equivocado como generación y estamos en el punto de reconocer de que lo estamos haciendo mal y que pues tenemos que cambiar algunas cosas, ¿no? Gracias, Dante. Leo. Pues no, vámonos a la pausa porque ya casi se nos va a acabar el tiempo. Vámonos a la pausa y regresemos de volada para ir cerrando todo esto. Adelante, Beto. La pandemia producto del contagio, padecimiento y recuperación o muerte por causa de las complicaciones de la COVID-19 ha hecho que la humanidad se detenga. La contingencia ha puesto bajo la lupa nuestros hábitos de alimentación, la educación de nuestras hijas e hijos, nuestras prácticas laborales, nuestra relación con la enfermedad y la muerte de los nuestros y de los tuyos. Todo lo anterior y más nos motiva a gritar de desesperación, a pedir ayuda, a compartir nuestras experiencias, a dialogar y a escucharnos los unos a los otros en un gran y largo pandemonium. Estamos de regreso. La tercera parte de este panel que va a conducir Abraham. Adelante, Abraham. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, le agradecemos a la gente que nos sigue todavía en el pandemonio. A Beto le agradecemos su apoyo invaluable por producir este programa desde también la frontera norte de México. Nosotros estamos en la frontera sur, recuérdenlo, y nuestro invitado en la frontera norte, en un esfuerzo de comunicación inmenso. ¡Qué barbaridad! Dante, antes de hacerte algunas preguntas que nuestros internet escuchas nos hacen y te hacen a ti, pues te anuncio que vamos a llegar a al tercer momento del programa, ¿no? Un tercer momento tal vez menos reflexivo que los dos anteriores, pero que seguramente les servirá a nuestros acompañantes que nos están escuchando ahora mismo, que nos escucharán mañana, o que leerán la reseña que Chiapas Paralelo está... ¿Sí, Chiapas Paralelo o Letras Libres? Ya no recuerdo. Chiapas Paralelo hace, y le agradecemos mucho por este esfuerzo también de comunicar este sentimiento, este conocimiento del personal de salud, pero también de todos los invitados al pandemonio. Y vamos a cerrar con este último bloque, antes de hacerte las preguntas que te las vamos a hacer. Dante, la sociedad mexicana, que es un experimento social, los que creen en este complot global, dicen que es un experimento, ¿no?, de encierro, en donde saldremos como zombies, o saldremos locos, o enfermos, o simplemente no saldremos. Estaremos preparándonos para una sociedad distinta a la que dejamos hace un año, ¿no?
con dolor, con deudos, con nacimientos. Ahorita nos recuerdas de toda esta generación post-COVID que va a nacer, ¿no? Y que tendrá un tratamiento particular, ¿no? Ya nos hemos leído reseñas en España y en Europa cómo la están sufriendo porque los niños ya no salen a las calles, igual que, bueno, en Chiapas todavía ves a niños en las calles, ¿no? Sin cubrebocas y como si no pasara nada, ¿no? Porque para ellos no pasa nada, ¿no? En efecto, no están las muertes que en otros estados se está viendo, ¿no? Están viendo a los enfermos como lo están viendo en otros espacios de México. Bueno, vamos a una generación encerrada, nuestros hijos, adolescentes y niños ya están sufriendo seguramente las consecuencias de un encierro, de una educación en línea, ¿no? El gato de Leo es maravilloso porque veo su desesperación por no lo deja salir a la calle. Estamos viviendo, Dante, una generación de seres humanos encerrados. Y seguramente, como dice Miguel Maza, ciertas enfermedades en nuestro cerebro estarán también gestándose, ¿no? La salud mental. Pero también de ustedes, el personal de salud, ¿no? La presión, se lo platica Aliet, ¿no? Ver tantas muertes, ver tanta carencia, ver tanto dolor de los familiares que se despiden de sus seres queridos, ¿no? Y esta irracionalidad también, ¿no? O sea, y preguntarme por qué se enfermó mi mamá, o por qué se enfermó mi abuela y por qué murió, ¿no? O por qué estos personajes, como tú dices, los que mega infectan, pues no les pasa nada, ¿no? Están tan felices siguiendo infectando, ¿no? Y luego sigues leyendo, Dante, en los periódicos y los que se infectan la segunda infección, ¿no? O sigues leyendo que está causando el COVID cierta muerte en algunos tejidos del corazón o del pulmón o del cerebro. O sea, tanta incertidumbre que está causando esta enfermedad. Y la pregunta que te quiero hacer en este tercer bloque es, ¿hacia dónde crees que iremos como sociedad en México? ¿Saldremos como zombies los que sobrevivan? Tendremos, los médicos se dedicarán a tocar guitarra, en efecto. El que hace revistas científicas saldrá a hacer lo suyo, ¿no? Su verdadera vocación. En fin, ¿la sociedad cambiará para bien, Dante? ¿O nos entregaremos a una descarnizada lucha por tener la vacuna como dé lugar, a seguir atesorando como los países ricos? Pues dicen que el 10% de los países tiene el 75% de las vacunas y el resto no tenemos nada, ¿no? Habrá una lucha por jeringas, así como lo hubo por los tapabocas. ¿Qué va a pasar en los próximos meses, Dante, en esta sociedad mexicana, en sus fronteras norte y sur, con todas las migraciones y movilizaciones que van a haber en los próximos meses y años? Dante, tienes el micrófono. ¿Qué va a pasar? Yo creo que todavía vivimos en la incertidumbre, ¿eh? De nuevo, regresamos un tantito a eso del miedo, ¿no? De qué va a pasar después. Muchos dicen, pues la vacuna es como ya vemos la luz al final del túnel con la vacuna. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a tener a la mayor parte de la población vacunada? Pues ahora sí es un albur, ¿no? Definitivamente, aunque tengas la vacuna, te tienes que poner el cubrebocas, ¿no? Tienes que seguir usándolo, y es por eso que sigo insistiendo, que usen el cubrebocas. Yo creo que el cubrebocas va a ser algo que vamos a dejar de usar como en unos 4 o 5 años, fácil. Sí, entonces pues es mejor que se vayan acostumbrando y que les vayan enseñando a sus hijos ahorita que están chiquitos, ¿no? Porque pues, un niño que usa cubrebocas, que está pequeño, pues, lo va a saber llevar, como las sociedades asiáticas, ¿no? En el Asia, en China, Japón, Singapur, Taiwán, en cualquiera de esas, pues
Estás enfermo y te pones tu cubrebocas, ya es algo muy cultural, entonces vamos a convertir el uso del cubrebocas en algo cultural. Como decían por ahí, ¿no? Aprendamos a sonreír con los ojos, aprendamos a demostrar cariño sin abrazos, ¿no? Porque pues para los latinos ha sido muy, muy difícil las muestras de afecto porque somos muy, muy, muy apapachadores. Entonces, yo creo que unos 4 años más para regresar a lo que estábamos acostumbrados, y económicamente otros probablemente unos 15 años para recuperarnos económicamente, que es donde más nos va a impactar, ¿no? Pues los médicos ya hemos demostrado ansiedad, depresión, abuso de alcohol, trastorno obsesivo compulsivo, pánico, paranoia, pero pues todavía nos queda eso de cuando regresas de la guerra, ¿no? El estrés postraumático. ¿Cuántos de nuestros compañeros van a tener esto y cuántos de nosotros vamos a tener aquello? El otro escenario dentro de los grupos vulnerables, pues fuera de los profesionales de la salud, los niños, ¿no? Es una generación que pues no sabe de convivencia social, entonces pues a lo mejor no vamos a detectar muchos trastornos y de repente en el kinder va a llegar el niño maltratador y se va a soquetear a 30 de su salón y pues no sabemos cómo enfrentarlo, ¿no? Son niños que tienen menos actividad física, entonces la obesidad, tenemos que ponernos las pilas y hacer algún sistema de escrutinio masivo para obesidad. Son niños que se están acostumbrando a la soledad, ¿eh? Definitivamente, hay muchos de ellos que ni siquiera visitan al abuelo, ¿no? Que están con papá, mamá, son hijos únicos y ya no salen. Son niños que están viviendo en el aburrimiento, pues, ¿por qué? Porque pues, no pueden salir, no pueden hacer otras cosas, no tienen herramientas para reconstruir o para destruir, ¿no? Es complejo. Súmale que pues, están expuestos a demasiadas horas de medios electrónicos, ¿no? Entonces es una sociedad que está cambiando. Ahora el problema se incrementa no con esos niños, sino con los adolescentes. Los adolescentes tienen un uso excesivo de redes sociales y las redes sociales pues es un medio donde no tienes control exacto de lo que hacen tus hijos, ¿no? Entonces, si antes estaban expuestos probablemente a pornografía, redes de trata, pásame el pack, ¿no? Aquello de vamos a estar esto, lo desconocemos, ¿no? Entonces, muchos de estos niños están creciendo con una sexualidad trastornada, ¿no? Entonces, viendo pornografía que pues muchas veces cometen excesos y pues muchos de ellos van a entender que esto pues puede ser parte de la normalidad, entonces entender esa parte como dentro de la normalidad, ¿no? Tenemos generaciones frustradas por las graduaciones, definitivamente, ¿no? Yo me graduaba de la escuela y no hubo fiesta, ¿no? Entonces es todo un drama, o la quinceañera que quería hacer la fiesta, o pues el profesional, el que se graduaba de la universidad y no pudo hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que toda esta red social a la cual estábamos acostumbrados se vino para abajo, ¿no? Entonces, ahora sí, sociólogos, antropólogos tienen una tarea súper importante en los siguientes años para estudiar este fenómeno, ¿no? Y pues aquí la Universidad de la Frontera Norte, el Colegio de la Frontera Norte, también pues ha estado pues con proyectos muy activos, sobre todo en la parte del migrante, ¿no? Entonces, ¿cómo está afectando el COVID a la migración? Estos grupos que también pues, se tienen que esconder, que son los más olvidados, que son vulnerables, ¿no? Detonaciones de pacientes esquizofrénicos, pacientes psiquiátricos, pacientes que están hospitalizados. El otro día se abría el debate en Estados Unidos de vacunar o no vacunar a los presos. 1 de cada 5 presos, es decir, el 20% de la población carcelaria en Estados Unidos, había contraído coronavirus. Entonces, ¿los vacunas? ¿Los tratas como ciudadanos de tercera o cuarta categoría? ¿Los pones al final de la cola? ¿Los pones como prioridad? Entonces,
es esto lo más complejo, ¿no? La verdad, si me preguntas hoy, ¿qué va a pasar con nosotros como sociedad? No lo sé. Lo único que espero es, y lo único que trato de hacer es mostrar cierta empatía con el resto, ¿no? Y tratar de hacer lo mejor de hacer y de dar lo mejor que tengo. Probablemente muchas veces me equivoco y pues es parte también de crecer y evolucionar, ¿no? No somos perfectos, más somos perfectibles, ¿no? Con muchas medidas podemos estar mejor. Entonces, yo creo que no hemos podido reconstruirnos como sociedad y va a ser realmente un reto muy grande para todos. Esto no se acaba con la vacuna, ¿eh? Muy bien, Dante. Pues es un mensaje último muy poderoso que estás enviando y no tiene mucha esperanza tu mensaje, ¿no? Sin embargo, yo creo que cada quien va a empezar a buscar las esperanzas propias y seguramente en la colectividad se podrá crear algo distinto y nuevo. Miguel, ¿quieres leer algunas de las preguntas que nos han enviado? Es que tú lees muy bonito, yo a veces digo otras palabras por otras. Adelante, Miguel, y si quieres tú preguntarle algo adelante para terminar. O tocarte una rola, o no sé. Bueno. No, ya estoy, es que el micrófono, tiene un problema con el micrófono. Ajá, sí, es que me enseñaron a leer de chiquito, entonces lo bonito. Bueno, no, pues gracias a quienes siguen conectados, ¿no? Está Beto, Inés López Zabaleta, FP Tarkovsky, Joel Cereb, Gaby Katanga, Marco Girón, en el Facebook de Kinoki, que es donde se conectó más gente hoy. También está Daniel Gómez Osuna, hablándonos acerca de las cuestiones técnicas de la página de Pandemonium. Y dice AFP Tarkovsky, dice, a estas alturas, con tantos asintomáticos sueltos, ¿será justo aún catalogar al personal del equipo de salud activo como de primera línea y no primera línea? Y una pregunta muy, muy específica para Dante y tu hospital, dice, ¿cómo les ha ido a ustedes con la violencia obstétrica en época de pandemia? Un segundito para contestar nada más. Después dice Darinel Isaac Gómez Osuna, saludos Dari, dice, chale, o mejor diría chole, saludos a todos. El ejemplo debió y debe surgir desde el Ejecutivo, siendo claros, transparentes y no echar la culpa al pasado, y hacer un acto de humildad ante las evidencias que van surgiendo para disminuir la transmisibilidad. Quizá en un inicio había pocos elementos, pero cuando llegó a México ya llevaban semanas del brote en Wuhan. En fin, saludos a todos. Son las que tengo en el Facebook de Kinoki, el Facebook de Pandemonium no lo tengo abierto y pues ahí no sé qué dices, Dante, esta pregunta de la violencia obstétrica y las opiniones de los oyentes. Pues muchas gracias, Darinel, saludos y definitivamente pues es lo que debemos hacer, ¿no? Como recapitular lo que nos pasó y dar un paso para adelante y decir, definitivamente nuestras medidas no fueron las adecuadas, vamos a hacer esto a partir de hoy, ¿no? La transmisibilidad la vamos a disminuir mucho con el uso de cubrebocas. Perdón que insista con esto del uso de cubrebocas, ¿no? Usar cubrebocas, no hacer fiestas, lavarse las manos, yo creo que son las mejores medidas. Esta pregunta de los pacientes asintomáticos realmente refleja algo que estamos viviendo y algo por lo cual peleamos el otro día entre personal médico, ¿no? Entonces, decían, pues, ¿a quiénes tienen que vacunar? ¿A los que estamos en hospitales o a los que están en unidades de medicina familiar? ¿Quién es primera línea y quién es última línea, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que primera línea son los médicos que están en consultorio, los de las unidades médico-familiares. Acá tenemos médicos en algunas farmacias que les ha ido malísimo a ellos, ¿eh? Pues, la gente tiene miedo de ir a los hospitales y se va con ellos, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que debemos de dejar de hablar de primeras y últimas líneas. Yo creo que aquí el objetivo debe ser la vacunación de todo el personal de salud, tanto del sector público como privado. Es una prioridad, porque pues al final, si no tienes quien te atienda, pues,
no va a haber quien te resuelva, ¿no? Eso es definitivamente, va de esa forma. La violencia obstétrica, pues afortunadamente es algo que se ha ido desterrando desde hace muchos años. Antes de la pandemia ya no teníamos tantas quejas de violencia obstétrica. Hemos aprendido a, bueno, a tener un poco más de empatía con las señoras que van a parir a nuestros hospitales. El Instituto Mexicano del Seguro Social hizo un curso SER que pues nos ayudó a entender muchas cosas, ¿no? Como saludar, escuchar, responder. Fue un curso súper básico, ¿no? Eso significa ser. Entonces, pues eso a mí me lo enseñaron en mi casa, ¿no? Eso de saludar, escuchar y responder. Pues sí, probablemente con el método antiguo, no tan educativo como lo hizo el seguro, de que nos convocaron toda una mañana y nos dieron ahí pues toda una explicación psicológica y todo aquello de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, afortunadamente se respeta mucho, mucho, mucho más a la paciente obstétrica. Cada vez tenemos menos personal que estaba acostumbrado a aquello de decirle, a ver, pues gordita, como estabas gritando cuando lo hacías, pues ahora grita cuando lo sacas, ¿no? Realmente lo escuchamos muy, muy, muy pocas veces y pues ahora para todos es muy, muy, muy sonante y así muy chocante, ¿no? Entonces, yo creo que ya no es parte de la normalidad de las unidades de toco como antes, ¿no? Y pues claramente la norma oficial mexicana ha permitido también la disminución de estas conductas, ¿no? Entonces, aquí sí hay un punto importante en la reformulación esa de la norma de atención del parto y del recién nacido. Ha sido un logro muy, muy, muy importante y pues la sociabilización de esta norma también ha permitido que suceda, ¿no? ¿Y crees que la contingencia haya hecho que varíe? O sea, tú nos dices de este proceso de que mejoró, bueno, disminuyó la violencia obstétrica al paso de los años con estas cuestiones, y que es muy diferente, ¿eh? En cada estado y de aquí de donde te hablamos es una cuestión muy, muy, muy distinta. Pero con la pandemia y la sobrecarga de trabajo a tu unidad de salud, ¿crees que o sea, aún así se ha podido evitar la violencia obstétrica, o el mismo burnout puede llevar también ha incidido en esto? Pues yo creo que no ha habido un cambio, ¿no? Porque realmente hemos seguido con la atención de la mejor forma, poniendo la mejor cara y agradeciendo que estamos en un hospital, no COVID, ¿no? Entonces, realmente creo que hemos sido muy agradecidos con esta parte y hemos tratado de hacerlo de la mejor forma, ¿no? Y definitivamente el burnout te lleva a veces a ser menos tolerante, pero creo que todos hemos tenido la suficiente contención emocional para no hacerlo, ¿no? Yo creo que la única violencia obstétrica que estamos ejerciendo es de, ya señora, opérese o póngase un método o haga algo, ¿no? Es en lo que estamos todos así para que no regresen en 9 meses, porque pues esto no va a acabar, ¿no? Entonces, con esto de la pandemia hemos tenido 2 picos muy, muy, muy claros, ¿no? El pico de diciembre, que es donde se embarazan muchas, y el pico de marzo-abril, que fue de la encerrona, donde también los nacimientos, ¿no? Entonces, tuvimos 2 picos de nacimientos y 2 picos de prematuros, entonces el trabajo se duplicó. Muchas gracias, Dante. Pues vamos a ir cerrando, si gustan, este pandemonium. Le voy a dar la palabra a los dos simpáticos co-conductores que esta noche me acompañan y le daremos por último la palabra a Dante para que haga su cierre. Leonardo, ¿qué opinas de esta noche de pandemonium? No, pues bien interesante. O sea, tenía toda esta expectativa y que sí fue cumplida de estas miradas del lado a lado de la frontera, ¿no? O sea, cómo pueden ser similares en algunas cosas y de pronto también diferentes, ¿no? En cuanto a los énfasis de ciertas cosas. Pero me quedo con esta parte
este futuro, o sea, de esta generación nueva que va a crecer con los aparatos electrónicos y sin mucho contacto. O sea, cuando vuelvan a salir, conforme vayan saliendo, va a haber que reinventarse. Es que hoy estábamos viendo una película, el Mundo Jurásico, y justo es el monstruo, o sea, el dinosaurio genéticamente modificado. Su bronca es que nunca convivió con nadie más, ¿no? Entonces no sabía llevarse con nadie y sale a comerse todo lo que se encuentra, y que dicen ahí, pues es que tiene que encontrar su lugar en la cadena, ¿no? Porque no sabe, o sea, no tiene idea de qué se come, qué no se come, qué se mata, qué eso. Y entonces esa cosa, ahorita que lo decías, lo conecté, dije, órale. O sea, ¿cómo se van a llevar, ¿no? Cuando salgan así de cada quien con sus dinámicas y sus juegos solitarios, ¿no? De piu piu o de lo que sea que estén jugando, pues va a ser raro un rato, ¿no? Eso es lo que ahorita ya me quedó así como, híjole, ahí no hemos puesto mucha, ¿no? Estamos que si la escuela, que si la clase, que si toma todas las notas del Zoom o de lo que sea, pero en esa otra parte, pues a ver, ya lo resolveremos cuando toque, supongo, ¿no? Gracias, Dante. Gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias, Leonardo. Gracias por haber asistido, Leonardo. Ahorita te regresamos contigo para que nos despidas. Miguel. Y pues me queda como siempre digo, pues con el agradecimiento, ¿no? Al esfuerzo, a la generosidad de tu tiempo, Dante, y de ustedes, compañeros, y de Beto también, que ahora estamos en una modalidad súper a distancia, ¿no? Sí, son puntos de vista, pues yo creo muy diferentes, y eso está padre de este programa también, ¿no? Que hemos tenido invitados de distintas partes, ¿no? De Querétaro, de Aguascalientes, de Coahuila también ya estuvo Lorena, ¿no? Hemos tenido de distintas partes del país y testimonios de distintas partes del mundo también nos han mandado cápsulas. Y bueno, yo sí quisiera diferir un poquito, ¿no? Del panorama a futuro, ¿no? En este último bloque, en mi punto de vista, también he aprendido muchas cosas durante este tiempo y he visto cosas muy esperanzadoras también, ¿no? Como lo que a mí sí se me hace un motivo de esperanza, lo que tú platicabas de estos colectivos de personas que se ponían a hacer cubrebocas, y esto aquí lo vimos de una manera también muy fuerte porque también a lo mejor ya desde antes había muchísima conciencia de la carencia, ¿no? Tal vez allá les pegó en la cara, ¿no? Pero aquí sí nos pudimos preparar para el desabasto, porque ya sabíamos que estaba, ¿no? Ya lo teníamos clarísimo, y entonces se hicieron varios colectivos en los que realmente cuando estuvieron aquí presentes y los invitamos en los primeros programas, pues también dieron un tono de esperanza. Y también considero que esta parte de aprendizaje, pues también es generacional, ¿no? Esta encuesta, esta gráfica que nos va diciendo, ¿no? Que entre mayor sea la edad, pues confían más en la vacuna o la quieren antes, pues es algo que esta generación que digamos, las vacunas fueron o son víctimas de su propio éxito, ¿no? ¿Sí? O sea, al disminuir la visibilidad de las enfermedades, ¿no? Pues se hicieron más visibles los pocos efectos secundarios. Y si había un efecto secundario por 1.000.000 de dosis aplicada, pero ya no había casos de poliomielitis, pero se seguía vacunando contra poliomielitis, bueno, pues entonces empieza a surgir toda esta desinformación, ¿no? Que se magnifica, ¿no? Entonces yo creo que esta es una generación en la que va a volver a creer en las vacunas. O sea, tal vez esa encuesta de la gráfica que compartíamos, pues va a ser muy distinto, ¿no? Y yo creo que, digo, no sé, tengo esperanza en que vamos a sacar también muchas lecciones de esto a un futuro, ¿no? Y se me hace padre que en estos 5 capítulos de este episodio del personal de salud como individuo, pues nos demos oportunidad, ¿no? De reflexionar dónde estamos parados, ¿no? Y cómo lo estamos haciendo, y escucharte hablar también acerca de lo que piensas de la educación de tus hijos, de tu participación en tu familia o en tu comunidad, pues
también me gusta mucho, ¿no? No escuchar solamente al médico como la persona de la bata y el estetoscopio, ¿no? Y entonces también pues te agradezco mucho, Dante, pues que compartas no solo las cuestiones técnicas, sino las personales y la emoción también, ¿no? Entonces, pues, un fuerte abrazo para ti y para todos los que nos acompañaron y se desvelaron el día de hoy, y pues, por supuesto, al staff, al elenco simpático. Gracias. Muchas gracias, simpático Miguel. Y bueno, yo también me quiero despedir de ti, Dante, antes de que tú despidas el programa. Bueno, Leonardo lo despida. Hablando de la violencia obstétrica, voy a hablar de otras violencias, ¿no? Yo recuerdo que en Chiapas, Dante, cuando nosotros, la familia mía, íbamos por las vacunas, la de influenza, la enfermera y personal de salud que nos vacunaba con toda la autoridad epistémica sobre la vacuna, nos metían en un cuartito todos chiquitos, así todos los niños y todos los bebecitos, y tenemos que esperar como unas 3 horas para pedir ficha, y si no tenías ficha, no importara que fueras de la comunidad de hace 3 horas, ya no te tocaba ficha y no te vacunabas, te tenías que regresar al día siguiente, y tú como más citadino le dices, oiga, pues mejor denle mi vacuna a la señora que hizo 3 horas. No. En fin, era un maltrato hacia las personas que pues no meningábamos, ¿no? Sino solicitamos una vacuna, que solamente cuando gritabas, entonces algo pasaba y ya vacunaban a todo mundo, ¿no? No sé si eso vaya a cambiar con las vacunas COVID, ¿no? Eso lo recordaba la otra con Angélica, ¿no? O sea, cuando vemos las colas de la gente mayor formada de más de 3 horas para recibir su vacuna y la gente reclama que eso no es de gente de bien, ¿no? Que se tengan que formar tanto tiempo. Pues Angélica y yo, que es mi pareja, recordamos que pues nunca, o sea, los niños hace mucho que no van por una vacuna, porque eso es el común y corriente de cómo los mexicanos vamos por las vacunas a los centros de salud pública, ¿no? O nos acordábamos que cuando íbamos por el de la influenza, nos decían, es que usted se vacunó y no han pasado los 12 meses, ¿no? Entonces me acuerdo que le hablábamos al Edo y no nos quieren vacunar, no, pues es que si no te vacunan, pues no sirve para nada la vacuna, porque ya pasó la época de la influenza, etcétera. O sea, en sí, Dante, el tema de las vacunas, en sí en México, pues no sé cómo funciona en el norte, pero en el sur no funciona tan óptimamente, ¿no? O cuando vas por la vacuna, pues no hay. Y regrese cada semana para ver si llega la vacuna. Nada más como situación el tema de las vacunas va a ser primero que lleguen, y ya que lleguen a ver cómo nos organizamos para poder distribuirlas a toda la población, ¿no? Ya no nada más a los niños. Y en ese sentido, yo sí, este programa me causó una sensación muy interesante de desesperanza, ¿no? Así como que chales, ni médicos, ni científicos, ni sociedad estamos haciéndolo bien, y sí me voy esta noche como con una desesperanza, que va a pasar un día Dante y seguramente mañana amaneceré con más esperanzas. De ese sentido te agradezco tus mensajes, tus reflexiones, porque sí logran a veces sacudir nuestros ánimos, ¿no? Yo en particular te lo agradezco. Dante, ¿con qué te quieres despedir? ¿Qué mensaje nos quieres dejar a la gente que te va a escuchar hoy, mañana, dentro de 6 meses o dentro de un año? Adelante. Bueno, pues creo que característicamente nunca he sido tan optimista como Miguel, soy muy realista, ¿no? Pero bueno, todos los humanos siempre nos gusta tener esa dosis de optimismo, ¿no? Y probablemente mi mensaje es que este es el punto en el que tenemos que cambiar nuestra actitud, que tenemos que reflexionar como aparato de gobierno, que tenemos que reflexionar como pueblo, que tenemos que empezar a hacer las cosas bien, y que pues probablemente este es el punto donde podemos cambiar las cosas, ¿no? Este es el punto de inflexión.
necesitamos siempre tocar fondo para que ya todo sea mejor. Entonces, este es el punto, no es otro, no tenemos otro momento para empezar a hacer las cosas, ¿no? Entonces, se ha equivocado el gobierno, nos hemos equivocado la sociedad, nos hemos equivocado como humanos y pues tenemos que empezar a lavarnos las manos, a usar el cubrebocas, dejar de hacer fiestas y comenzar a reinventarnos, ¿no? Como sociedad, para que realmente pues podamos salir de este encierro con las mejores herramientas para afrontar la convivencia social. Les agradezco pues la invitación, pues es una buena excusa, es un buen viernes y pues ahora sí, pues una cerveza, no sé, lo que les gusta, tequila, mezcal, no sé qué toman allá, ¿cómo se llama, Miguel? ¿O cómo se llama? Estuvo Dante hace 3 años tomando Porsche en el Andador todavía. Ya le sabe. Hay evidencias entonces, todavía, sí. Sí, entonces yo creo que mucho del mensaje que quiero para ustedes es de que más allá de desesperanzador, sea reflexivo, ¿sí? No es ponerlos de que vivimos en el peor escenario, sino de que podemos salir de esto y ser mejores. Pues muchas gracias, Dante. Muchas gracias, muy buenas noches. Y Leonardo, despídenos junto con Claro el que sí. Beto. A quien nos va a ver mañana principalmente, porque hemos tenido algunos asuntos con la transmisión. Estamos en un momento de dificultades eléctricas en buena parte del país. Entonces, de suerte que ahí en Torreón no se apagó en el tiempo de la transmisión. Qué bueno, Beto. Y bueno, ahí hubo broncas en nuestros canales, pero mañana vamos a subir al canal de YouTube todo el programa completito, ya no como por pedacitos, para que todo el mundo lo pueda ver. Todo el mundo. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a Dante por haber estado esta noche con nosotros, compartirnos su experiencia, su evaluación, sus puntos de vista, todo. Qué chido. Gracias a los dos conductores simpáticos, co-conductores simpáticos, Miguel y Abraham. Gracias a Beto, gracias al Kinoki, gracias a todos los canales que nos prestaron su espacio para transmitir y gracias adelantadas a Chiapas Paralelo por el esfuerzo que están haciendo de cubrir este programa. Nos vemos el próximo viernes con más Pandemonium. Este programa se va a seguir haciendo mientras haya pandemia, entonces parece que vamos a estar aquí 3 años más, dice Dante. Entonces pensábamos hacer 6 programas. Bueno, ni modo. Pues dijeron que iba a durar 15 días, ¿no? Entonces. Desde entonces. Gracias, nos vemos el próximo viernes. Saludos, gracias. Pandemonium, nomás porque estamos empezando, Pandemonium significa muchas cosas. Puede ser todo, puede ser cada uno, puede ser todos y cada uno. Pandemonium. Vocablo proveniente del griego pan, todo. Y daimonion, espíritu. Es decir, todos los espíritus. Pandemonium es un ejercicio de reflexión comunitaria acerca de los procesos sociales y cómo han sido modificados por la pandemia de COVID-19 que vivimos y nuestras perspectivas hacia este futuro próximo incierto conocido como la nueva normalidad. Pandemonium. Pero también otra de sus acepciones puede ser un debate que se da cuando se juntan a discutir ángeles y demonios.